Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la palabra de Dios. Hoy en ¿Sabías? Vamos a ver algo muy importante que Dios a través de su palabra nos va a enseñar. Son pequeñas reflexiones que luego eso debemos orar para que Dios grabe esta palabra en nuestros corazones, para que la siembre, y la parte nuestra es, como dice Dios en su palabra, retener firme aquello que Dios nos concede, ¿sí? ¿Por qué debemos retener? Bueno, porque hay alguien que viene a hurtar la palabra que nuestro buen Dios siembra en nuestros corazones. Entonces, hoy vamos a ver entonces en ¿Sabías? Un tema preciosísimo, hermoso. Tal vez seguramente no lo sabías, y si lo sabías te vas a ir enriquecido conforme la misericordia de nuestro Dios. Hoy en ¿Sabías? Entonces vamos a ver como título: ¿sabías quién fue Nimrod? ¿Sí? ¿Sabías quién fue Nimrod? Bueno, para ello vamos a la lectura bíblica. Vamos a abrir nuestras Biblias, así en el libro de Génesis, capítulo número 10, versículo número 8, leemos en el nombre de Jesús, dice así: y Cus engendró a Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Según Dios describe en su palabra, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, ¿sí? El primer poderoso en la tierra. Dios, sabemos por lo que enseña en su palabra, toda la escritura fue inspirada por Dios y útil, ¿sí? Para enseñar, redarguir en justicia, instruir. Bueno, sabemos que el Espíritu Santo inspiró estas palabras que acabamos de leer, allí en Génesis 18, acerca de Nimrod. ¿Y por qué quedaron escritas? Bueno, precisamente porque nuestro buen Dios quiere que sepamos quién fue el primer poderoso en la tierra. Por primera vez la humanidad iba a conocer al primer poderoso en la tierra, en la historia de la humanidad. Nunca antes se había levantado un hombre poderoso, ¿sí? Que concentrara tanto poder en sí mismo, ¿sí? Y vamos a ver una perlita, llamémoslo así, acerca de este primer poderoso de la tierra que Dios nos va a dejar ver a través de la palabra. Entonces, Nimrod llegó a ser, es decir, hubo un tiempo, no es que fue desde el inicio, sino que llegó a ser, habla de un tiempo. Todo para lograr algo, un objetivo, lo finalizado, tuvo que transcurrir un tiempo, un inicio, ¿sí? Por eso habla de llegó a ser, ¿sí? Tuvo unos comienzos, como vamos a ver a través de la palabra, pero después concentró tanto poder que Dios nos enseña que por primera vez la humanidad podía contemplar al primer poderoso en la tierra, que después en la historia de la humanidad se iban a ir repitiendo a través de distintas edades. Sabemos grandes conquistadores, grandes guerreros, llegaron a concentrar grandes poderes en sí mismos, y tanto era el ansia y el afán de acumular poder que atacaban otros reinos y los reducían a esclavitud. Y eran insaciables en cuanto a poder. Querían dominar todo el mundo de aquel entonces. Grandes guerreros, por ejemplo, nos relata Dios en su palabra, y la historia misma da testimonio de esto. Por ejemplo, Alejandro Magno, ¿sí? O el Grande, llegó a ser un gran conquistador. Grandes imperios logró subyugar, y lamentablemente murió muy joven. Tenía 33 años cuando murió,
pero había conquistado todo el mundo conocido en sus días, ¿sí? Era amo y señor de todo lo conocido de aquel entonces. Luego vinieron otros reinos, el Imperio Romano, pero siempre la humanidad tuvo hombres poderosos. Pero el primero, según Dios en su palabra lo deja registrado, el primer poderoso, hombre poderoso que la humanidad tuvo fue Nimrod, ¿sí? Y vamos a ver a través de la palabra, como dice Génesis 18, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver algo más en detalle acerca de este primer poderoso en la tierra. Noé. ¿Te suena Noé? Noé fue el constructor del arca por voluntad de Dios. Dios había de destruir a toda la humanidad mediante el diluvio y su familia, junto con todos aquellos animales que en pareja subieron a esa arca que Dios mandó a construir a Noé para que sean salvos de aquel diluvio. Luego, habiendo pasado el diluvio, se instala nuevamente Noé y su familia, juntamente con todos los animales sobre la faz de la tierra, y el mandamiento que Dios le da a Noé es que se fructifique, se multiplique en gran manera por sobre toda la tierra, que salieran por toda la redondez de la tierra, fructificándose y multiplicándose, ¿sí? Esa era la orden, el mandamiento de Dios. Ahora, Noé tuvo hijos, entre ellos está Cam, como dice Génesis 10:1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio, ¿sí? El hijo entonces de Noé, Cam. A Cam le nació Cus, que vino a ser el nieto de Noé, ¿sí? Génesis 16 dice: los hijos de Cam fueron el primogénito Cus, Misraín, Fut y Canaán, ¿sí? Tenemos al hijo, al nieto de Noé, y de Cus nació Nimrod, que vino a ser el bisnieto de Noé, ¿sí? Como dice allí en Génesis 18, y Cus engendró a Nimrod. Ahora viene lo más importante y lo más bello de este tema que estamos viendo. ¿Quién fue este Nimrod? Bueno, leíamos en Génesis 18, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nunca antes de Nimrod se había levantado un hombre poderoso en la tierra. Por primera vez la humanidad entonces tuvo la oportunidad de ver al primer poderoso en la tierra. Y fue precisamente después del diluvio. Vino a ser el bisnieto de Noé, ¿sí? Llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ahora bien, en Génesis 19, acerca de este primer poderoso en la tierra, dice: quien Nimrod fue vigoroso cazador delante de Jehová, ¿sí? Se caracterizaba por ser un gran cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, había un dicho en sus días, así como Nimrod, ¿sí? Vigoroso cazador delante de Jehová. Es decir, alguien cazaba una presa, un animal, como Nimrod lo cazaste, igual que Nimrod. Igual en estos días los chicos los vemos jugar al fútbol, hiciste un gol a lo fulano de tal, igual que el jugador fulano de tal. ¡Qué gambeta! Igual te parece al jugador fulano de tal, ¿sí? Nimrod era un ícono en sus días. Era el primer poderoso que la tierra había llegado a conocer y era un vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y en el punto 3, vemos ahora cómo se manifiesta este primer poderoso que había conocido la historia de la humanidad. En Génesis 10:10 dice: y fue el comienzo de su reino Babel,
¿Te suena Babel? ¿Te suena Babel, no? La torre de Babel, donde Dios confundió las lenguas. Babel significa confusión, ¿sí? La torre de confusión. Dios le había dado el mandato a Noé que fueran por todo el mundo, se fructificaran y multiplicaran. ¿Qué había sucedido? Todas aquellas personas que a través de los años fueron viviendo, no cumplieron este mandato que Dios le había dado a Noé de salir por toda la redondez de la tierra, sino que se habían concentrado en la tierra de Sinar, un lugar de la Mesopotamia antigua. Acordate, la Mesopotamia antigua era entre los ríos Tigris y Éufrates. Bueno, y allí se habían quedado concentrados. La idea de Dios era que salieran por todo el mundo, pero ellos se quedaron allí concentrados. Y en esa concentración habían, como relata las escrituras más adelante, levantado aquella gran torre de Babel, en donde eran unánimes todos, tenían un mismo pensamiento, por lo cual Dios, para que ellos se diseminaran por toda la tierra, se fructificaran y se reprodujeran, tenía que intervenir Dios. Y la forma de intervenir, como relata las escrituras, fue distorsionando las lenguas, ¿sí? Confundiendo las lenguas, el lenguaje entre ellos, de tal manera que no se entendieran, y así se dispersaron por toda la tierra, ¿sí? Pero fíjate, el primer poderoso de la tierra está íntimamente relacionado con la torre de Babel. Tal vez no lo teníamos presente, pero esta es aquella perlita que te decía que gracias a Dios nos deja comprender que detrás de ese Babel, de esa torre Babel, se encontraba nada más ni nada menos que el primer poderoso de la tierra, Nimrod. Fue el comienzo de su reinado. Fíjate, si habla de un reinado es porque era rey, ¿sí? Por primera vez la humanidad también conocía al primer rey. Tenía la idea de lo que era un rey. Por primera vez el mundo de aquellos días podía conocer en qué consistía un reinado. Y fue el comienzo de su reino, Babel, ¿sí? Sabemos lo que fue Babel por lo que nos enseñan las escrituras, y detrás de esa monumental obra se encontraba nada más ni nada menos que el primer poderoso de la tierra. El comienzo de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calne. Todo esto en la tierra de Sinar, que se encontraba allí en la Mesopotamia antigua, entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿sí? Para hacernos una idea, aquí vemos en la foto lo que podría haber sido aquella monumental obra, por lo cual ellos dijeron, Nimrod en el fondo, hagámonos un gran nombre por si fuésemos esparcidos por sobre la faz de la tierra. Y después relata esa escritura, como me dejaban decirte, descendió el Señor del cielo, confundió sus lenguas, y de esta manera se diseminaron por toda la faz de la tierra en cumplimiento de lo que Dios le había dicho a Noé, que salieran por toda la tierra, se fructificaran y se multiplicaran, ¿sí? Pero detrás de esta monumental obra, ¿sí? Ellos la hicieron tan elevada que, según ellos, su cúspide iba a llegar al cielo, muy elevado, ¿sí? Tenían pensamientos bastante altivos, soberbios, muy alejados de la realidad de Dios. Entonces, fue el comienzo de su reino, Babel. Y no fue solamente esto, nada más lo más extraordinario, que detrás de la torre de Babel estaba nada más ni nada menos que Nimrod, el primer poderoso de la tierra, sino que ahora en el punto 4 vemos en Génesis 11:10, de esta tierra, es decir, de la tierra mesopotámica de Sinar, salió para Asiria. ¿Te suena Asiria? Un gran imperio que ya sea en Isaías, en Jeremías y muchos otros profetas hablan acerca de este gran imperio Asiria. Bueno,
¿Quién estaba en Asiria, detrás de Asiria? Bueno, nada más ni nada menos que el primer poderoso de la tierra, Nimrod. Y edificó Nínive. Nínive, recordá Nínive, aquel profeta que fue enviado a Nínive para que predicara aquel mensaje de aquí a 40 días, Nínive se verá destruida. Bueno, Nínive, aquella gran ciudad, también detrás de Nínive se encontraba el primer poderoso de la tierra, quien fue Nimrod. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. ¿Sí? Entonces, hoy ¿sabías quién fue Nimrod? Hoy Dios nos deja ver a través de la palabra que detrás de estos grandes acontecimientos de la historia de la humanidad, de los orígenes y los comienzos de la historia de la humanidad, se encontraba nada más ni nada menos que el primer poderoso de la tierra, Nimrod, ¿sí? Que está íntimamente relacionado con Babel, la torre de Babel, con el gran imperio asirio, con Nínive, una ciudad extremadamente grande, y tal vez no lo teníamos registrado o asociado a la Torre de Babel con este gran poderoso, el primer poderoso que la humanidad habría de reconocer, que después en distintas generaciones se iban a levantar otros hombres poderosos, como bien dice allí Salomón en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol, sino lo que hoy vemos y lo que hemos visto a través de la historia ya se dejó ver en Génesis. En Génesis es el libro de los principios, ¿sí? De todas las cosas. El principio de la vida, el principio de la muerte, el principio de la redención, el principio de la salvación, el principio de todos aquellos poderosos que iban a ser después en la persona de Nimrod. Por eso que Dios hoy nos deja ver esta realidad. Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Acumuló tanto poder, como dejábamos ver a través de las escrituras, que lo encontramos relacionado con muchas ciudades icónicas, por ejemplo Babel, Asiria, Nínive, ¿sí? Que después estas ciudades iban a jugar un papel fundamental en la historia de la humanidad. Asiria llegó a ser, sabemos, un imperio vasto, suficiente, muy grande, y Nínive también, ¿sí? Bueno, espero que hayas disfrutado de esta enseñanza. Dios hoy nos deja ver entonces quién fue el primer poderoso que la humanidad tuvo, y fue Nimrod, bisnieto de Noé. Bien, que Dios te bendiga, nos vamos a estar viendo en una próxima enseñanza. Dios te bendiga.